revelado, e inesperado compromiso de mi hijo y nuera que transformó nuestra familia para siempre. Manuel nunca pensó que su vida daría un giro tan monumental. A su edad, había sembrado en su tierra todo lo que amaba, sus hijos, su esposa y sus sueños. Pero todo cambió en un instante cuando Diego, su hijo mayor, llegó a casa con una chispa en los ojos que Manuel no pudo ignorar. La noticia le salió del corazón: se había enamorado de Valeria, una joven de la ciudad. Valeria, con sus lujosos trajes y su sonrisa deslumbrante, parecía un mundo completamente ajeno al campo de flores y maíz que Manuel había cultivado con tanto amor. Las tardes en el pueblo eran un festín de vida y tradiciones. Las familias llenaban la plaza, historias y risas flotaban entre el aroma a tamales y tortillas recién hechas. Sin embargo, todo cambió cuando los padres de Valeria se enteraron de la relación. «Un campesino», exclamó su madre con desdén. Manuel, que siempre defendió la dignidad del trabajo duro, sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. ¿Podría su hijo enfrentarse a tal desprecio sin perder el corazón en el proceso? Diego era todo lo contrario a lo que los padres de Valeria esperaban. Su humildad, su esfuerzo y su amor por las tradiciones eran lo que lo definían. Pero esa misma humildad encontraba obstáculos en el mundo de los adinerados. Manuel y Carmen, teniéndolo todo en la vida, y a la vez sintiendo que lo perderían todo, se convertían en testigos del amor de su hijo contra una sociedad que valoraba más el estatus que el corazón. Un día, en una cena en la casa de la familia de Valeria, algo estalló. Un comentario hiriente sobre los campesinos hizo que el rostro de Diego se enrojeciera. Manuel recordó la tristeza en sus ojos y su propio corazón se sintió como un puño cerrado. ¿Cómo podía la gente no ver el amor que brillaba entre ellos?, se preguntaba mientras intentaba mantener la calma. La presión se sentía pesada y las palabras no salían con facilidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El clímax llegó un hermoso día de primavera, cuando la plaza se adornó con flores frescas. Diego, decidido, se arrodilló frente a Valeria y le propuso matrimonio. Era un momento cargado de emociones, con todos los ojos alrededor fijos en ellos, la multitud conteniendo la respiración. «Lo haré», gritó Valeria, y el murmullo se desató como una tormenta de aplausos. Manuel sintió como la dignidad del amor triunfaba sobre el desdén, pero también una sombra de incertidumbre lo envolvía. ¿Cómo reaccionarían las familias ahora ante este amor que desafiaba las normas? La historia queda suspendida en este instante de esperanza y desafío, dejando a todos preguntándose: ¿podrá el amor verdadero romper las barreras de la sociedad y unir dos mundos tan opuestos? La respuesta está por llegar, y el corazón de Manuel late con la expectativa de un camino por recorrer. El eco de los aplausos seguía resonando en la plaza cuando Manuel se acercó a Diego y Valeria. El corazón le palpitaba con intensidad. La sonrisa de Valeria era deslumbrante, pero también había una chispa de incertidumbre en sus ojos. Ella sabía que lo que acababa de suceder no solo era un pacto de amor, sino un desafío a las normas que habían dictado sus vidas hasta entonces. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Diego, su voz un susurro lleno de ansiedad. Manuel, sin saber cómo calmar esa inquietud, abrazó a su hijo, sintiendo cómo las tensiones se deslizaban entre sus brazos. «Todo se verá. Lo único que importa es que se aman», respondió, tratando de encontrar el consuelo que su hijo necesitaba. Esa noche la familia de Valeria se reuniría para hablar sobre la ceremonia de compromiso. Manuel sabía que esa charla no sería fácil. El hogar de los Ruiz, los padres de Valeria, era una mansión elegante con un jardín bien cuidado que contrastaba con la sencillez de la humilde casa de los Pérez. Manuel recordó esas noches en las que se quedaba despierto, observando las estrellas, soñando con un futuro donde su familia prosperara sin la sombra del desdén ajeno. Estaba seguro de que esa noche lo necesitarían más que nunca. Llegaron, y el ambiente era tenso. Don Joaquín, el padre de Valeria, miraba a Diego con una mezcla de desdén y curiosidad. «¿Estás seguro de lo que haces, muchacho? No es un simple juego este amor», sentenció, mientras la mirada de su esposa, doña Inés, lo respaldaba. Manuel sintió que cada palabra era una piedra lanzada a la belleza de aquel momento. «Mi hijo es un hombre de honor y trabajo duro», intervino con determinación, alzando la voz, como si pudiera proteger a su hijo del abismo que se abría ante ellos.
Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Cada uno de ellos sabía que las decisiones que tomarían en ese momento afectarían no solo a Diego y Valeria, sino a toda su familia. Valeria, en medio de la tensión, dio un paso adelante. Papá, madre, el amor que siento por Diego no tiene que ver con su trabajo o su posición social. Nos amamos y estoy dispuesta a luchar por esto. Las palabras salieron de sus labios como un canto lleno de valentía. Manuel sintió que esas palabras eran como un bálsamo, una promesa de que el amor podría atravesar cualquier barrera. Sin embargo, el desacuerdo continuaba flotando en el aire, más palpable que nunca. Don Joaquín se cruzó de brazos desafiando la valentía de su hija, mientras Manuel contenía la respiración, esperando que la fortaleza de su familia prevaleciera. Fue entonces cuando Carmen, la esposa de Manuel, habló. El amor no se mide en tierras cultivadas ni en riquezas acumuladas. Se mide en sueños compartidos y en la unión de dos corazones. Si Valeria ha elegido a Diego, entonces ellos deben ser quienes decidan su camino, dijo con pasión. Manuel miró a su esposa, sintiendo un oleaje de orgullo y amor. Ella siempre había sido su ancla, y ver su valentía en ese momento lo llenó de esperanza por el futuro. Como un trueno retumbando, la voz de Valeria rompió la tensión. Por favor, escúchenme. Este amor es un regalo. Estoy segura de que juntos podemos construir un futuro, uno donde todos estemos unidos, en vez de enfrentar una guerra, pero en medio de ese clamor de amor y valentía, una llamada inesperada interrumpió la conversación. Un mensaje en el celular de Manuel hizo que todos se detuvieran, mirándolo fijamente. Era un número desconocido, y el mensaje decía: tenemos algo importante que discutir sobre la relación de Valeria y Diego que no conocen. El ambiente se volvió frío, y el corazón de Manuel se hundió. ¿Qué podría ser tan relevante que afectara todo lo que habían estado viviendo? La atmósfera se cernió como un manto pesado, dejando a todos a la espera de la verdad que se ocultaba tras aquel mensaje que probaba la fuerza de un amor ya desafiante. Manuel sintió que las paredes de la mansión se cerraban a su alrededor. El aire se volvía denso y cada mirada contenía una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué significa eso?, preguntó su voz casi un susurro. La mirada de Valeria se oscureció y Diego apretó la mano de su amada con fuerza, como si intentara transmitirle valor en aquel momento incierto. Doña Inés, quien había permanecido en un silencio expectante, se puso en pie, su rostro ahora una mezcla de preocupación. ¿Quién te envía eso, Manuel?, indagó alzando una ceja, mientras don Joaquín observaba con un brillo feroz en sus ojos, como un águila acechando a su presa. Un número desconocido, respondió él sintiendo el sudor frío formar pequeñas gotas en su frente. Decidió abrir el mensaje, y a medida que las palabras aparecían en la pantalla, el mundo a su alrededor se desdibujaba. No quiero alarmarlos, pero sé que están planeando un compromiso. Entiendan que Diego tiene un secreto que podría cambiarlo todo. La incredulidad se apoderó de todos en la habitación. La tensión se coló en sus corazones. Valeria, al borde de las lágrimas, miró a Diego con una súplica silenciosa. ¿Qué secreto?, preguntó ella, su voz temblorosa. Era una pregunta que hacía eco en los demás, y las palabras colgaban en el aire entre ellos como un hacha afilada. Diego respiró hondo, sintiendo sus manos sudorosas entrelazadas con las de ella. No sé de qué puede estar hablando. No tengo secretos, sin embargo, Manuel pudo ver la inquietud en sus ojos. Algo dentro de él se agitaba, mezclando una mezcla de inquietud y determinación. No permitiría que el amor de su hijo fuera destruido por sombras del pasado. Valeria, quizás deberías hablar con Diego a solas, sugirió, el tono de su voz más firme de lo que se sentía. La incertidumbre vibraba en su pecho, pero sabía que la comunicación era crucial. Mientras tanto, doña Inés y don Joaquín intercambiaron miradas cargadas de desconfianza, como si compartieran un secreto que también les pesaba. ¿Sabían algo que Manuel no? Un clic resonaba en su mente como un reloj que cuenta los segundos para desvelar una verdad que parecía inminente. Valeria, con determinación, asintió, aunque su voz tembló al pronunciar sus palabras. Necesitamos saber la verdad. Estoy dispuesta a escucharlo, Diego. Ella lo miró con profundo amor, incluso en este momento de crisis. Pero Diego, aunque angustiado, se encontraba atrapado entre el miedo a perderla y la tormenta que se desataba en su interior. La presión en la habitación creció, y Diego finalmente accedió a hablar, conduciendo a Valeria a un rincón más apartado de la sala. La familia permaneció silenciosa, a la espera de descubrir lo que se ocultaba detrás de la incertidumbre. ¿Qué está pasando?, preguntó Manuel a su esposa, quien lo tomó del brazo con un gesto de consuelo. Espero que todo esto sea un malentendido.
La ansiedad comenzaba a carcomerlo, pero todavía había un destello de esperanza en su corazón de padre. El tiempo se deslizó como arena entre sus dedos mientras esperaban. Y cuando finalmente Valeria y Diego regresaron, sus ojos se encontraron con el resto de la familia. Aunque estaban juntos, algo en el aire había cambiado. Una emoción aún no expresada, el peso de un secreto a punto de ser desvelado, esperaba atraparlos en su red. Diego respiró profundo, y las palabras urgentes saltaron de sus labios. Antes de que todo esto acabe, hay algo que necesito contarles a todos, algo que podría unirnos o separarnos para siempre. Las miradas se tornaron serias. ¿Era el final del sueño que habían construido o el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas? La incertidumbre colgaba pesadamente, esperando a que la verdad emergiera del silencio. El salón se volvió un campo de batalla silencioso. Las miradas estaban fijas en Diego, la tensión palpándose en el aire como un rayo a punto de caer. Valeria se puso de pie, manteniéndose a su lado. Su expresión era un faraón entre el miedo y la esperanza. Todos estaban expectantes, como si el aire se hubiera detenido. Diego, con el corazón palpitante, comenzó a hablar, cada palabra resonando como un tambor en su pecho. Desde hace tiempo he estado cargando un secreto que nunca pensé que tendría que compartir. La sinceridad de su voz fue como un faro en la tormenta, pero en el fondo todos sabían que la revelación era como un volcán a punto de erupcionar. Mi madre y ella no está bien, continuó, su voz temblando. Y desde su diagnóstico he sentido que no tengo opción más que negociar ciertos términos. La mirada de Diego se volvió distante, como si buscara consuelo en el pasado. ¿Negociar? ¿Con quién?, preguntó Manuel, la inquietud ahora transformándose en ansiedad. La incredulidad llenaba su corazón, y el caos estallaba a su alrededor. Con la familia de Valeria, dijo Diego, su tono adquirió un matiz de pesar. Quieren que yo me comprometa, no solo en la relación, sino también involucrándome en su negocio familiar. El murmullos empezaron a surgir, cada palabra produciendo ondas de impacto en quienes escuchaban. Valeria, cuyo rostro había palidecido, lo miró fijamente como si él hubiera descerrajado una puerta peligrosa. Tú no me habías contado nada de esto, encontró la voz con dificultad. Lo sé, Diego admitió, angustiado. Por miedo y por orgullo. Todo esto comenzó a afectar mi relación contigo. Me parecía desleal, pero no tenía otra opción. Los compromisos se están volviendo exigentes. A veces pensé que perderte era mejor que perder mi familia. La mirada de Valeria se tornó trágica. Entiendo, susurró, pero deberías haberme dejado entrar en esto. Nunca me has permitido ser parte de tu realidad. Ahora este secreto pesa entre nosotros como un océano. Doña Inés escuchaba con atención, unió su voz a la conversación. Díganme, ¿vale la pena arriesgar lo que tienen? La familia no siempre es sangre, hijo. Algunas veces el amor verdadero, porque en momentos difíciles. Palabras profundas y reales que hicieron eco en el alma de todos. Don Joaquín finalmente tomó la palabra, mostrando su postura firme. Todo esto tiene sus consecuencias. No puedo permitir que se juegue con el futuro de mi hija. Si esto se mantiene, si el miedo a un compromiso con ellos prevalece, muchos nunca recuperarán el sentido de lo que significa ser una familia ennoblecida. Manuel sintió que el peso de la situación crecía. Diego, ¿y si te niegas a esos términos? ¿Te imaginarías una vida sin Valeria por ese compromiso? No se trata solo de un negocio, es tu futuro, tu amor. Este camino puede destruirte. La expresión de Diego se cerró y con la mirada perdida, un silencio cernió sobre la sala. Cada corazón latía, resonando como una ola de dudas y miedos compartidos. Las decisiones tienen formas distintas de afectar a cada uno y el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Finalmente Diego habló con su voz entrecortada. No quiero perder a Valeria y tampoco a mi familia, pero siento que el peso de esto se vuelve insoportable. Entonces un mensaje comenzó a sonar en su teléfono, otro del mismo número desconocido. Todos contuvieron la respiración. ¿Qué más pueden querer?, murmuró Valeria, inclinando la cabeza. La alarma iluminaba su rostro mientras él miraba la pantalla. En un instante su vida estaba una vez más al borde de un precipicio. Se preguntaba si al mirar hacia atrás, desgajaría el destino que había comenzado a tejerse. El nuevo mensaje decía: recuerda que hay mucho más en juego de lo que parece. Alguien muy cercano a ti lo sabe todo. Las miradas se cruzaron, un pánico inenarrable llenaba la habitación. Los secretos y compromisos, cada vez más entrelazados, amenazaban con desbordarse. ¿Pueden las
¿Verdades ocultas reconciliar las diferencias o será la oscuridad la que se imponga al amor? La tensión en la sala se tornó palpable, como si la atmósfera misma se hubiera encogido ante el peso de las palabras. Diego sintió que el aire escapaba de sus pulmones, reemplazado por un frío que helaba su esencia. Miró a Valeria, quien lo observaba con una mezcla de confusión y angustia, y en ese instante el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. ¿Quién lo sabe?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Eso es lo que tenemos que averiguar, contestó Manuel, intentando despejar la tormenta que se cernía sobre ellos. No podemos seguir así. Aquí hay un juego más grande y si alguien está al tanto, es probable que las cosas se compliquen aún más. Valeria se acercó a Diego, su mirada fija, profunda. Lo que necesitas es claridad. Nos merecemos saber de qué se trata esto. La firmeza de su tono trajo un rayo de esperanza entre la penumbra por un momento, pero la sombra de la incertidumbre aún pesaba entre ellos. Los murmullos retornaron, una cacofonía de voces cruzadas, especulaciones y miedos compartidos. Doña Inés se movió en el sillón, con un gesto que claramente ansiaba poner orden. Todos estamos aquí por una razón, la familia. La verdad siempre encuentra la salida, así que no podemos escondernos más. ¿Y qué hay de los compromisos?, replicó don Joaquín, el furor asomándose en sus palabras. Esa familia no es de confianza. No los dejemos dictar nuestro destino. Diego sintió su corazón latir desbocado mientras tomaba la mano de Valeria. Esta simple acción le recordó que en medio de la tormenta, había algo más que rivales, había amor. Haremos lo que sea necesario para enfrentarlo. Pero primero necesitamos saber de quién se trata, aseguró. En ese momento el teléfono de Valeria vibró en su bolsillo. Ella lo sacó rápidamente, su expresión pasó del asombro a la inquietud. Alguien me está contactando, dijo, la voz temblando de incertidumbre. Con un parpadeo, se apresuró a desbloquear la pantalla, ese segundo fue eterno. Las imágenes en sus caras reflejaban desasosiego. ¿Qué dice?, preguntó Diego, casi sintiendo que los ojos de todos estaban puestos en él. Valeria leyó el mensaje, y las palabras le dieron un vuelco al estómago. Es de mi hermana, dice que tiene información sobre lo que está sucediendo, y que quiere hablar con nosotros en privado. Se le quebró la voz al finalizar la frase, y ese pequeño espacio de aire lleno de esperanza se desvaneció al instante. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, insistió Diego, su voz no pudo evitar un leve tono de reproche. Porque mi hermana siempre ha tenido un modo de manejar las cosas en silencio. Me preocupa. Pero si es verdad que sabe algo, tal vez esto que nos pesa puede romperse y darnos una esperanza, respondió Valeria de forma decidida aunque asustada, apretando los labios, luchando contra el miedo. Así que debes ir, dijo Manuel, asintiendo con la cabeza. Juntos pueden desentrañar esto. La verdad oculta podría liberar todo lo que llevamos arrastrando. ¿Y si no es lo que esperamos?, murmuró Diego sintiendo un pálpito de inquietud. ¿Y si solo nos lleva a más secretos y más caos? Valeria lo miró a los ojos, su boca curva en una sonrisa anhelante pero decidida. No podemos vivir así, Diego. La incertidumbre nos consume. Este es nuestro camino. El silencio volvió a llenarse, pesado. Las miradas se entrelazaron y Diego comprobó que el pánico y la esperanza estaban entrelazados como raíces enredadas. Cuando Valeria se levantó organizando sus pensamientos, él sintió que la decisión era más que una conversación, era una elección de vida. Vamos, respondió Diego tomando la mano de Valeria con firmeza. Si tenemos que averiguar la verdad, lo haremos juntos, y mientras se preparaban para salir, otro mensaje llegó, esta vez directamente al teléfono de Diego. Con manos temblorosas él deslizó a la pantalla, su interior ya hundido en un sentimiento de angustia. Leyó las nuevas palabras que iluminaban su pantalla: si no quieren perderlo, deben actuar rápido. Están más cercanos a la verdad de lo que imagina. Las miradas de todos se agudizaron en un instante. La verdad podría estar al alcance, pero ¿a qué precio? La incertidumbre era como un vórtice atrayéndolos hacia lo desconocido. ¿Podrían descubrir la clave para desentrañar los secretos que amenazaban con destruirlos antes de ser demasiado tarde? El aire se sentía espeso mientras Diego y Valeria salían de la sala, rodeados por una mezcla de miradas curiosas y preocupadas que los seguían. Cada paso que daban parecía resonar en sus corazones. La noche caía, y una brisa fresca los envolvió al salir, como si el mundo exterior estuviera tan cargado de secretos como su hogar. ¿Crees que realmente tenga información valiosa?, preguntó Diego, sus palabras impregnadas de un atisbo de esperanza y miedo. Valeria lo miró y en sus ojos él vio reflejada una decisión.
No tenemos más opciones. Si mi hermana está involucrada, entonces hay algo que no sabemos, algo que podría cambiarlo todo, afirmó ella, con la voz casi firme, pero esos pequeños titubeos revelaban lo mucho que le preocupaba. Mientras caminaban, Valeria tomó una ruta menos iluminada, como si el camino hacia su hermana también fuera de sombras. Lo que Diego no podía ver desde su perspectiva era que las luces del vecindario jugaban entre la niebla de sus pensamientos, cada destello y cada sombra hablaban de lo incierto. Quizás el modo en que llevaban la vida hasta ese momento estaba a punto de transformarse totalmente. Qué fácil era dar por sentado lo cotidiano. De repente el teléfono de Valeria vibró de nuevo. La gran pantalla se iluminó, y sus ojos se abrieron como platos al leer el mensaje. Está en el parque, pero no puede quedarse mucho tiempo. No sabe cuánto más podrá eludir a los demás. Avisémosle que vamos, dijo Diego, sintiendo que cada segundo contaba. Sí, pero hay algo de lo que debemos hablar antes. La voz de Valeria se tornó seria, y Diego, sintiéndose en un precipicio emocional, la miró fijamente sintiendo como la ansiedad se apoderaba de él. ¿Qué pasa? Valeria tomó aire y lo miró con intensidad. En todo esto, Diego, hay cosas que mi hermana no conoce. Hay secretos en nuestra familia que podrían enredar aún más las cosas. Ciertas decisiones que se tomaron responsables, pero dañinas. ¿A qué te refieres? Insistió él, cada palabra como un eco que reverberaba, esclareciendo un nuevo conjunto de temores en su mente. Mi hermana no sabe qué bueno que estoy embarazada, confesó finalmente, como si se liberara de un peso que la había mantenido cautiva. La verdad cayó entre ellos como un trozo de cristal quebrado. ¿Qué? Su sorpresa fue instantánea, entremezclada con un torrente de emociones, miedo, alegría, incertidumbre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estaba segura. Justo ahora, entre esto y lo que viene, no sabía si era el momento, pero necesito que estés a mi lado, Diego. Todo esto, la información de mi hermana, podría cambiar todo, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Si los secretos comienzan a salir, no quiero que se queden atrapados en medio de nuestras decisiones incorrectas, dijo, y sus ojos brillaban con la lucha interna que estaba soportando. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Sus pensamientos giraban como un torbellino. La noticia le abría posibilidades de esperanza, pero cerraba las puertas de su tranquilidad. No te preocupes, Valeria. No los dejaremos sufrir, no más. Al acercarse al parque, la silueta de su hermana se dibujaba contra las luces, nerviosa, esperando. ¿Estás lista para escuchar la verdad que podría hacer tambalear todo lo que creía saber? Le preguntó Diego mientras Valeria se detenía a un lado. La imagen de la mujer que amaba, que estaba a punto de ser madre, lo envolvía en una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Ambos dieron un paso adelante, preparados para enfrentar lo que su hermana tenía que revelar. Y justo cuando estaban a punto de cruzar la entrada, una sombra se deslizó detrás de ellos, una figura oscura que parecía conocer demasiado y que, tal vez, había llegado para complicar aún más sus vidas. Hola, Valeria, dijo la voz profunda y familiar que los detuvo en seco. Todos los nervios de Valeria se agitaron al reconocerla. En ese momento los secretos estaban más cerca de ser revelados que nunca, y Diego supo que lo que viniera podría cambiar sus vidas para siempre. Diego sintió como el aire se le cortaba al escuchar la voz. Era Clara, la hermana de Valeria. Su figura se materializó como un espectro entre las sombras del parque, sus rasgos tensos y su mirada entrecerrada delataban la preocupación que la había llevado hasta allí. Clara, ¿qué haces aquí? Exclamó Valeria, intentando ocultar la mezcla de sorpresa y angustia que rebosaba de su voz. Viniste a hablar con ella, ¿verdad? Sabía que lo harías, replicó Clara, inclinando la cabeza como si esperara que su hermana diera algún tipo de explicación. En sus ojos había una chispa de desafío, pero al mismo tiempo un rastro de preocupación. Diego dio un paso adelante, interrumpiendo la tensión que crecía. Clara, necesitamos saber qué sabes. Lo que sea que tengas que decir podría ayudarnos a entender la situación. Es crucial. Clara respiró hondo y se pasó una mano por el cabello, dejándolo caer desordenadamente. No sé nada, pero tengo presentimientos. Mi búsqueda de respuestas me ha llevado a este lugar, un lugar que no deseaba visitar. ¿A qué te refieres? Valeria preguntó, su voz apenas un susurro. Los secretos están conectados, comenzó Clara, casi como si hablara con miedo a despertar a un pez gordo dormido. La familia no es solo lo que hemos compartido. Hay cosas más profundas, vínculos que no sabías que tenías. Valeria miró a Diego, y él sentía como una sombra de incomprensión caía sobre ellos. ¿Qué quieres decir con eso?
insistió Diego, su corazón latiendo fuerte ante la revelación de lo inminente. Clara respiró con dificultad, tratando de contener los nervios. Mi amiga se vio arrastrada a esto, pronto supe que no era solo un juego. Ella me contó sobre un pacto. Algo oscuro que involucra a nuestra familia. No sé todos los detalles, pero no quiero que esto te ponga en peligro, Valeria. ¿Pacto? ¿Qué clase de pacto? Esa pregunta se escapó del corazón de Diego, cargada de preocupación. Uno que se ha mantenido en secreto por generaciones. Algo que maldijo a quienes buscaban abundancia, y en su lugar trajo dolor y pérdidas. Y ahora parece que está buscando a su próxima víctima, respondió Clara, dejando caer la mirada al suelo, como si fueran piedras las que la llevaban hacia abajo. Valeria sintió que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. ¿Y mi hermana? ¿Qué tiene que ver con esto? Desafortunadamente todo se une. Alguien está buscando hacer una ofrenda, y ya comenzó a retirar a la familia de en medio, ¿entiendes? Su vida está en juego mientras tú estás aquí, hablando en el parque como si nada pasara, dijo Clara con un tono de alerta. Una oleada de desesperación invadió a Diego y Valeria. Valeria se dejó caer en el banco cercano, la palpitación en su pecho un eco de la impotencia que sentía. No. No puedo dejar que le pase nada. Tengo que protegerla. Valeria, debemos actuar rápido. No hay tiempo que perder, advirtió Clara, sus ojos centelleando con urgencia. La situación se estaba volviendo crítica y cada segundo contaba. Nosotros te ayudaremos. Juntos podemos desentrañar esto, dijo Diego, sintiéndose cada vez más hundido en la oscuridad, pero aferrándose a la luz de la esperanza que Valeria representaba. Fue entonces que el sonido de una risa apagada atravesó el aire nocturno, resonando como un eco burlón. ¿Realmente piensan que pueden escapar de esto?, dijo una tercera voz cargada de amenaza. Era un desconocido, su figura masculina delineada por la penumbra, sonriendo con frialdad. ¿Quién eres tú?, Valeria preguntó y la presión aumentó en el aire. Diego sintió que su corazón latía como un tambor, y con esa palabra, la incertidumbre se volvió tangible. Soy el último eslabón de un juego que ni se imaginan, rió el hombre mientras daba un paso adelante. Era claro que las revelaciones apenas comenzaban y que el verdadero desafío estaba apenas por encarar. Diego tomó la mano de Valeria, apretándola con fuerza. Estaban por entrar al umbral de una tormenta, y ni la historia familiar ni el amor por su futuro hijo podrían prepararlos para lo que estaba por venir. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura del desconocido se acercaba más, la luz de la luna iluminando su rostro. Sus ojos, dos pozos oscuros y vacíos, parecían llevar consigo secretos guardados desde hace siglos. La risa burlona no se apartaba de sus labios mientras intentaba digerir la amenaza que se cernía sobre ellos. ¿Quién te envía? ¿Qué es lo que quieres?, murmuró Valeria, apenas pudiendo encontrar su voz ante la inminente oscuridad. Soy el mensajero de un antiguo juramento. No hay escapatoria ni perdón de los pactos que han sido trazados. Ustedes son parte de esta historia, dijo el hombre, dejando caer cada palabra con una pesadez que resonaba en el aire como el tamborileo de un reloj que marcaba el final. Clara se puso delante de Valeria, desafiando al intruso. No dejaremos que juegues con nosotras. Mi hermana ha vivido suficiente dolor, no puede seguir con esto. Diego sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Había una urgencia palpable, un llamado a la acción. Si hay algo que sabes, dínoslo. Es nuestra única oportunidad. Su voz sonaba firme, pero por dentro era un torbellino de miedo y determinación. El extraño sonrió, sus dientes brillando en la penumbra. Lo que saben, es solo la punta del iceberg. Alguien más está en medio de todo esto y su vida está en juego. Si quieren salvar a su ser querido, deberán jugar el juego y será un juego sucio. Valeria sintió una punzada en el corazón. ¿A quién te refieres? ¿Estás diciendo que mi hermana? Ella es solo el inicio. El pacto no se detiene solo en los muertos. Es un ciclo y tal vez su vida no es suficiente para satisfacerlo. La risa del extraño volvió a resonar, y cada eco era un ladrillo que caía sobre su pecho. ¿Qué es lo que buscas de nosotros?, gritó Valeria, aferrándose a cada resto de coraje que le quedaba. No te dejaremos acabar con nosotras. Quiero que entiendan que este camino tiene precios. Si aceptan lo que el pacto requiere, habrá sacrificios.
Ustedes deben decidir qué están dispuestas a perder, dijo el desconocido, su tono ahora casi suave como un susurro aterrador que se desliza en el corazón de la noche. Diego se encontró buscando los ojos de Valeria. No, no importa lo que digan, siempre encontraremos una ruta diferente. No voy a permitir que nuestra familia se destruya por una maldición antigua. Pensaba que serías más razonable, el desconocido dijo con desdén, acercándose un paso más. Pero recuerden esto, el tiempo corre y los pactos deben cumplirse. El precio es el amor, y el amor tiene un costo. Verá, ustedes no están solo contra el pacto, están contra lo que cada uno de ustedes representa. Diego sintió que un frío sudor le recorría la frente. Esa frase coló un cuchillo helado en su corazón. Era cierto, el amor era poderoso, pero también podía ser destructivo. Todo estaba vinculado y la mesa estaba servida para un postre amargo. Valeria, mientras tanto, había encontrado un momento de calma. Lo haremos. Haremos lo que sea necesario para proteger a mi hermana y a nuestra familia. Pero haremos nuestras propias reglas. No seremos marionetas de tu juego. El extraño se quedó en silencio, evaluándola. Finalmente sonrió, pero esta vez había un matiz de respeto. Eso sí que es interesante. Muy bien, el juego comienza, y ustedes acaban de elegir su camino. Pero recuerden, en un juego donde el amor es el sacrificio, las decisiones que tomen afectarán mucho más que solo sus vidas. Mientras se retiraba en las sombras, la intranquilidad creció en el aire. Algo había sido desatado, y ellos apenas comenzaban a comprender la magnitud de la tormenta que se había desatado sobre ellos. Valeria se giró hacia Clara y Diego, su rostro una mezcla de determinación y temor. Necesitamos reunir más información. Si hay alguna posibilidad de romper el pacto, debemos encontrarla antes que sea demasiado tarde, dijo Valeria con determinación, pero antes que alguien pudiera contestar, un sonido distante resonó, otorgando un retumbar ominoso que llenó el aire. Era el telón de fondo de una historia que apenas comenzaba, y Valeria sabía en lo profundo de su ser que el siguiente movimiento definiría no solo su destino, sino el de toda su familia. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que viene?, preguntó Diego, sintiendo el peso de cada palabra. El eco de risas burlonas resonó en la oscuridad. Había una única certeza, el verdadero desafío estaba solo comenzando. El aire se tornó denso mientras Valeria, Clara y Diego se miraban, cada uno en un mar de 20 preguntas sin respuesta. Con el eco de la risa flotando a su alrededor, Valeria sintió un nudo en el estómago. Era como si la noche misma estuviera conspirando en su contra. Pero, también había una chispa de desafío en su interior. No eran marionetas. No lo serían. ¿Dónde empezamos?, preguntó Clara, sus ojos brillando con la luz de una determinación renovada. Necesitamos saber más sobre ese pacto, respondió Diego. Quizá podamos encontrar algo en la historia de la familia, información que nuestro padre o nuestra abuela nos haya dejado en alguna parte. Valeria asintió, recordando la vieja biblioteca de su abuelo, llena de tomos polvorientos y misterios olvidados. Ahí es donde empezaremos. Hay que investigar lo más profundo posible. Quizá haya una pista que nos ayude. La noche avanzaba, y la adrenalina les impulsaba. Mientras caminaban hacia la casa, Clara rompió el silencio. ¿Qué sabes sobre el sacrificio que mencionó? ¿La manera en la que lo dijo crees que se refería a uno de nosotros? Me aterra pensarlo, susurró Diego con la angustia marcada en su rostro. Pero si hay una forma de romper esto, debemos hacer lo que sea necesario. Ya dentro, y con la luz tenue de una lámpara parpadeante, la biblioteca se sintió como un santuario de secretos. Valeria comenzó a recorrer los estantes, mientras Clara hojeaba libros antiguos. Cada página era una puerta a un mundo que creían cerrado, un mundo que ahora parecía cobrar vida. De repente, Clara dejó caer un libro grande que cayó al suelo con un estruendo. «Mira esto», gritó mientras envolvía entre las manos un pesado tomo de cuero que parecía más antiguo que el tiempo mismo. La portada desgastada mostraba un símbolo que Valeria reconoció, el mismo que había visto en la protuberancia del collar que siempre llevaban sus padres. «Es el emblema de nuestra familia», dijo Valeria. «Lo hemos visto en muchas ocasiones, pero nunca investigamos su significado». Con cada hoja que pasaban, una sensación de inquietud aumentaba. Había historias de sacrificio, acuerdos y secretos que hicieron temblar el suelo bajo sus pies. En uno de los relatos, leyeron sobre un antiguo vínculo que ataba a la familia a un ciclo de entregas. Al final, solo uno sobrevivirá para preservar el legado, leyó Clara en voz alta, el escalofrío volviendo a recorrer su espalda. Esto es más grave de lo que pensamos, murmuró, temiendo la verdad que podría estar por venir.
Debemos reunirnos con abuelos, con cualquiera que sepa algo más, sugirió Diego, su voz firme a pesar del horror que los rodeaba. La historia se hacía más oscura. Valeria sintió que cada párrafo, cada oración, eran cadenas que las ataban más profundamente a un destino ineludible. Esto no es solo sobre nosotros. Esto involucra a los que amamos, dijo ella, con el corazón latiendo furiosamente. Hay que encontrar a esa persona que mencionó el extraño y ver si hay una forma de salvarla, pero al voltear la página final, un escalofrío helado las invadió. Un nombre resonó en su mente, un eco de una vida perdida, un ser querido que había estado bajo su nariz todo el tiempo. No puede ser, dijo Valeria casi en un susurro con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa?, preguntó Clara, preocupada. Es su nombre. El de la persona que podría ser la clave para romper el pacto. El sonido de una puerta que se cerraba de golpe resonó en la casa. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Alguien más está aquí?, preguntó Diego, y su tono ocultaba un pánico implícito. Valeria, veo algo, dijo Clara, con el rostro pálido, apuntando al rincón más oscuro de la biblioteca. Allí había un objeto brillante, el cual parecía un antiguo amuleto. En el instante en que su mirada se posó sobre él, la voz burlona del desconocido resonó en sus recuerdos, como un eco siniestro que nunca las abandonaría. No solo lo tenemos que jugar, tenemos que ganar. El verdadero juego apenas comenzaba, y sin saberlo, estaban a punto de desatar algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La tensión en la sala era palpable, el aire denso y caliente. La revelación del antiguo pacto pesaba más que una tormenta a punto de estallar. Valeria, Diego y Clara se miraban, cada uno enfrentando no solo sus miedos, sino también sus esperanzas. Debemos saber qué hacer, murmuró Valeria, su voz llena de resolución. No podemos caer en el juego que el extraño nos ha propuesto. Diego asintió, su mirada fija en el amuleto que brillaba tenuemente en el rincón. Ese objeto es crucial. Tal vez tenga algo que ver con el pacto. Si podemos entender su propósito, quizás podamos revertirlo. Mientras se acercaban al amuleto, una pieza de historia que parecía arder en el silencio, Valeria sintió que sus manos temblaban. ¿Y si el sacrificio que mencionaron está relacionado con mi hermana?, preguntó, su voz apenas un susurro. La idea de perder a alguien tan cercano la desolaba. La angustia pesaba en su corazón. Clara tomó su mano, buscando fuerza en el contacto. No lo sabemos, pero debemos ser valientes. La única forma de romper esto es enfrentarlo y dejar que no se apodere de nuestras vidas, dijo Diego, viendo la determinación en sus ojos, supo que no había vuelta atrás. Lo haremos juntos. No importa lo que cueste, declaró con firmeza, como una promesa que resonaba en la profundidad de su ser. Juntos se acercaron al amuleto, y cuando Valeria lo tomó entre sus manos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El objeto era cálido, casi pulsante, como si estuviera vivo. ¿Qué hay detrás de esto?, se preguntó con incertidumbre, al tiempo que le daba vida al espacio que la rodeaba. Una luz tenue comenzó a emerger del amuleto, iluminando antiguos grabados que contaban historias de sacrificio y amor. Es como si estuviera revelando el secreto del pacto, comentó Diego, los ojos deslumbrados, las figuras danzaban ante ellos en un juego de sombras, mostrando el pasado de su familia, el sufrimiento, el miedo, pero también las uniones de amor que habían enfrentado adversidades inimaginables. Valeria sintió como si las historias de sus antepasados la abrazaran con cada imagen que se manifestaba. De repente una voz resonó. La luz que buscan está en lo que están dispuestos a sacrificar. Era el extraño, su figura emergiendo de las sombras de la habitación. No te dejaré que juegues así con nuestras vidas, gritó Valeria, sintiendo la fuerza dentro de ella, enrollándose en su determinación. Estamos aquí para romper el ciclo, no para ser parte de él. ¿Romper el ciclo? Inocente. Rió el extraño. Sangre puede fluir antes que el pacto se rompa. ¿Están listos para perder lo que más aman? Diego se mantuvo firme. No tienes poder sobre nosotros. Este amor es más fuerte que cualquier pacto. En ese momento, una luz envolvía cada rincón de la estancia, aunque la oscuridad seguía acechando a sus alrededores. Valeria sintió que el amuleto estaba absorbiendo su determinación y su esperanza. Esto no se detendrá aquí. No podemos dejar que el miedo dirija nuestras vidas. Exclamó, las figuras del pasado comenzaron a danzar en la luz, como si recordaran su fuerza. La habitación temblaba, el antiguo pacto sintiendo la resistencia de los jóvenes corazones que habían decidido oponerse. ¿Qué eligen?, preguntó el extraño, su expresión cambiante entre el asombro y la ira.
su amor o su vida, sin dudar, Valeria tomó la mano de Diego y Clara. Elegimos el amor. Y opuesto a este ciclo haremos un nuevo camino, dijo, llenando la estancia de luz y determinación. Los ecos de la historia de su familia resonaron con fuerza, como un trueno que sacudía las paredes. El extraño retrocedió, sorprendido por la fuerza de su decisión. No pueden desatender el pacto, gritó, la furia dibujando su rostro. Valeria apretó el amuleto con fuerza, sintiendo la energía del amor vibrar entre ellos. Nosotros podemos. Y haremos que aquellos que han partido descansen en paz. No nos arrastrarás más en tu juego. Y al pronunciar esas palabras, una brillante luz estalló del amuleto, envolviendo todo a su alrededor, el tiempo. Pareció detenerse mientras la luz consumía al extraño, quien gritó de frustración y miedo. Una ola de energía comenzó a correr hacia ellos, y los recuerdos de aquellas generaciones que habían luchado antes que ellos se manifestaron en formas luminosas, llenando el espacio de amor y unión. El extraño desapareció, dejando solo las sombras de lo que había sido un imponente ciclo de dolor. Una profunda calma descendió en la habitación, el amuleto en las manos de Valeria brillaba más que nunca, resonando una sinceridad que jamás antes había notado. Valeria se sintió en paz. ¿Lo logramos?, preguntó Diego, sus ojos fijos en el amuleto. Clara sonrió mientras se abrazaban, sintiendo la calidez de su amor mutuo. Nos armamos para luchar, y lo hicimos. Ahora somos libres, dijo. La familia, la amistad, la determinación, todo se unía en un hermoso lazo de renovación. Y aunque sabían que el camino no estaría libre de desafíos, estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. La historia de amor había prevalecido y las sombras del pasado, por fin, estaban siendo dejadas atrás. Valeria, Diego y Clara sintieron el peso levantarse de sus hombros. Eran más que un simple legado, eran la voz de un nuevo futuro. Hoy decidimos lo que nuestras vidas serán, expresó Valeria, el brillo en sus ojos reflejando la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Al salir al exterior, la noche estrellada les daba la bienvenida. La vida seguiría, llena de retos, pero también de esperanza. Juntos estaban listos para escribir una historia que trascendería generaciones, forjando su propio camino. El amor había ganado, y con él una transformación sin límites pudo florecer. Nunca olvides que en la vida, el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Así que si disfrutaste de esta transformación, necesitas suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un like ahora mismo, y no olvides comentar tus reacciones sobre este poderoso final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta historia de amor y superación. No esperes ni un segundo más y únete a nuestra comunidad.